Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado, ensalzado y venerado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, entre ellos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud que nos has dado hasta este instante, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en gran manera, Señor. También te agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y de recibir tu santo mensaje que nos has preparado para el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Bueno, también te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu santísima palabra, tu divino mensaje, Señor, y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección que vamos a presentar hoy se titula El Señor resucitado. Este es el título de la lección, la introducción y la parte 1 o parte del sábado. Dice, lee para el estudio de esta semana o de esta lección el libro de Marcos, capítulo 15, versos 42 al 47 y capítulo 16. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 10 al 12. Libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. El libro de Juan, capítulo 20, verso 11 al 18. Para memorizar. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Juan 20, 19. En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideremos en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado que a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Veremos. En cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo a pesar de la teología errónea que desafortunadamente ha surgido a partir de ello. En segundo lugar, la lección explica los primeros versículos de Marcos 16 vinculando este texto con un tema presentado en todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se ocupará de estos conceptos.
En tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, las lecciones del miércoles y del jueves examinarán el resto de Marcos 16 y considerarán la misión que este texto nos propone. Este estudio incluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero. Parte 2 o parte del domingo. Se titula Regocijo en la Resurrección. Dice, lee Marcos capítulo 15, versos 42 al 16 y versículo 6. Todo junto. A ver, vamos a la lección. Vamos a la lección. Digo, a la Biblia, perdón, a la Biblia. Y el libro que vamos a estudiar es Marcos 15, 42 al 16. Y ya estamos en Marcos 15. 42, creo que sí va. Jesús es sepultado. A 16, 6. No le había entendido. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y luz de mañana y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron.
Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Eran nada más hasta el 6, pero ya me pasé hasta el 8. Ok. Vamos a la lección. A ver qué dicen. La pregunta dice: ¿qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Pues ocurre que ponen a Jesús muerto por el viernes por la tarde en el sepulcro. Como debe de guardarse el sábado, así lo guardó también Jesús en la sepultura. Y dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, se fueron, llegaron al sepulcro, y tal fue su sorpresa porque al buscar la tumba o la cueva cerrada con la piedra pesada o grandísima, encontraron abierto y encontraron a otra persona allí y ya no estaba. Y podría ser él o podría ser otra persona, porque podría ser él o podría ser otra persona porque les dijo: él no está, se fue. Y podría ser él porque como sabía que iba adelante y que iba a verse con sus discípulos. Está medio confuso eso ahí. Bueno, pero vamos a ver. Es lo que ocurre. Según la pregunta que dice: ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Dicen: los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como la preparación, o sea, el viernes, el día de preparación de todo para reposar el día sábado. Eso está en Mateo 27, verso 62, Marcos capítulo 15, verso 42, y en Lucas capítulo 23, verso 54, en Juan 19, capítulo 19, verso 14, 31 y 42. La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia del periodo que se extiende entre el atardecer del jueves y el del viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta de sol. Durante el sábado descansó en la tumba. También lo hicieron todos sus discípulos. Y vueltas prepararon aromas y perfumes
pero reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Lucas 23:56. El cuarto mandamiento, si así lo hubieran entendido ellas. El sábado de noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba ahí. Desde tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo, pero se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. Pero ¿es eso lo que el Nuevo Testamento enseña? Dice, lee Colosenses capítulo 2, verso 10 al 12. Vamos de nuevo a la Biblia. Capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Colosenses. Se carga, no se cargó. Colosenses capítulo 2, 10 al 12. Dice: y vosotros estáis completos en él, que en la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso dice Colosenses 2, 10 al 12. Dice la pregunta: ¿cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? Pues dice que estamos completos y en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, pues ahí yo entiendo que es una actividad de Dios que hace el primer día de la semana, o sea, el domingo.
levantando de entre los muertos a su Hijo. Es su primera tarea que hizo el día del domingo. LS Boy, por favor, este live no es para eso. Hay muchos lives ahí donde puedes buscar gente que quiera hacer eso. Respeta. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Ese recordatorio es el bautismo, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Vamos con la parte 3 o parte del lunes. Se titula La piedra fue quitada. Y vamos a leer otra vez Marcos. Otra vez el libro de Marcos. En el capítulo 16, 1 al 8. Versos 1 al 8. La resurrección dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos
y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Repetimos la lectura de que ya se leyó, y dice la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Pero falta comparar Marcos 16, 1 al 8 con Primera de Corintios 15, 1 al 8. Vamos a leer vamos de nuevo a la Biblia y vamos a leer Primera de Corintios, se está fallando mi más, ya quiere otra. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Dice: la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto dice el autor del libro de Primera Carta a los Corintios. Supongo que es Moisés, es cualquiera de los profetas que escribió. Es una afirmación. Es una afirmación que dice que murió por nosotros, fue sepultado para que nosotros quedáramos sin pecados y tuviéramos limpia y libre la oportunidad de otra vida eterna o de otra vida inmortal,
por un periodo de tiempo. Dice, la historia de la resurrección aparece, creo que me faltó cerrar la Biblia y poner esto. La historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentes también en 1 Corintios 15, 1 al 8. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16. Pero con un giro. Marcos 16:7 habla de una reunión en Galilea, y allí le veréis. Ver Juan 21. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado, pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como el Creador, como dice en Génesis 1:2. Y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, si así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Luego la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia. Y aún en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo asegura haber visto al Señor resucitado,
sino también esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida. Finalmente, aunque existían muchas otras razones, ¿cómo explicar el surgimiento de la Iglesia cristiana, fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? ¿Por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de él, Hechos 3:15, y en los años siguientes, Primera de Pedro 1:3, es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. Parte 4, o parte del martes, perdón, es sábado 1, 2, lunes 3, martes 4. Se titula Las mujeres en el sepulcro. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurrieran las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras. Os volveré a ver. Esas palabras no las recordaban. Lee Marcos 16, 1 al 8 otra vez. Vamos a repasar Marcos 16, 1 al 8 de nuevo. Marcos 16, 1 al 8. Nuevamente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas, dice, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten,
Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Repaso de nuevo. Vamos de nuevo a la lección. Y leamos la pregunta que dice: ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Bueno, creo que es Marcos 16, 1 al 8. Pues aquí la mujer no respondió, sí respondió. Porque dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies y fueron muy de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Pues, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, dice, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Bueno, la pregunta dice: ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Pues dice que no dijeron nada porque tenían miedo o estaban en shock. Desde el comienzo del Evangelio, el lector sabe que Jesús es el Mesías. Pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro, en Marcos 8:29. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es o sus curaciones milagrosas. En Marcos 1:44 dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie.
En Marcos 5:43 pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. En Marcos 7:36 dice a un grupo que no diga a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías. Ver también Marcos 9:9. No cabe duda de que la principal razón por la que Jesús le pedía les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio. De acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel 9:24 al 27. Ahora, en esta escena, aún después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro y, al menos en un primer momento, tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos lo siguiente. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos 16:20. De esa manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. Parte 5 o parte del miércoles. La aparición a María y a otros, así se titula la parte del miércoles, parte 5, la aparición a María y a otros. Y tenemos que continuar leyendo Marcos 16, del 9 al 20. De nuevo a la Biblia. Marcos 16, del 9 al 20. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuestras lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dice la pregunta: ¿qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Pues la incredulidad de las personas hacia la resurrección de Jesucristo, o que había revivido y que andaba de nuevo con ellos, pero no fue duradero. Dice que en cuanto habló con ellos, inmediatamente Jehová lo recibió en el cielo. Casi todo Marcos 16:9 al 20 tiene paralelismo con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro, dos hombres ven a Jesús en una zona rural. Los 11 reciben la comisión de predicar. La primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Otras mujeres también lo vieron. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían en estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Si el relato acerca de la resurrección hubiera sido ficticio, habría sido mucho más probable que seleccionara a hombres como sus primeros testigos. Pero no fueron hombres, no los discípulos, sino una mujer. Ella va entonces a dar la buena noticia a los discípulos, pero no es de sorprenderse. Ellos no creen en su testimonio.
muy probablemente porque les parecía fantasioso y además y desafortunadamente porque provenía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho, que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. ¿Qué ocurre en Marcos 16:14? Y que no tendría sentido si el relato fuera una invención. En Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, dice que una represión de Jesús hacia los incrédulos. De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habría dado una imagen tan mala de ellos mismos? Jesús tuvo que reprenderlos por su incredulidad y dureza de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. En contraste, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. Parte 6 o parte del jueves se titula Vayan por todo el mundo. Y para ello vamos a leer Marcos 16, 14 al 20 de nuevo. Marcos 16, 14 al 20, otra vez. Repasamos. Finalmente, se apareció a los 11 mismos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, id por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura, y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, el que creyere y fuere bautizado, será salvo.
Mas el que no crea será condenado. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dice confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea que había señales además de una palabra para que fuera confirmada la información o creíble. Amén. Dice la pregunta: ay Dios. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Pues dice que los reprendió en primer lugar. En primer lugar los reprendió, les dijo incrédulos. En el 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos 16:14. Allí los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer. A pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez. Pero Él les demostró la realidad de su resurrección mediante diversas evidencias. Por lo tanto, el testimonio de ellos, combinado con la evidencia presentada en la sección del día lunes, constituye un firme fundamento para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio del mundo. Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Jesús luego explica el resultado de su labor para bien y para mal. Quienes crean serán salvos.
Quienes no crean serán condenados. Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente Marcos 16:18 como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió en Pablo mientras servía a otros. Obviamente, la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio. Pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. Y luego, después de toda la obra que realizó aquí, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, el lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Nota lo que dice el último versículo. Aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio, no fueron solos. Y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Él estaba con ellos y promete estar con nosotros ahora mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Parte 7 o parte del viernes que como en todas las lecciones es únicamente para estudiar y meditar. Aquí resumimos toda la lección en un solo texto, en un resumen. Dice, para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarde mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aún los historiadores ateos, quienes no aceptan la realidad de la resurrección, admiten no solo que Jesús fue ejecutado, sino también que, tras su muerte, muchos afirmaron haberlo visto resucitado y que, como resultado, dieron inicio al núcleo de lo que llegó a ser la Iglesia cristiana.
en un intento por explicar por qué esas personas afirmaron eso, algunos dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo o que los primeros discípulos alucinaron pensando que en realidad habían visto a Jesús. Otros dijeron que en realidad no murió, sino que solo se desvaneció, volviendo posteriormente en sí. Otra persona afirmó que los extraterrestres descendieron y se llevaron el cuerpo. Para conocer todos estos argumentos y por qué son insostenibles, ver Clifford Goldstein ha resucitado, encontrando esperanza en la tumba vacía. Access 2022. Bueno, pues eso fue todo sobre la lección. Ahora vamos al folleto misionero de testimonio personal. Y en esta ocasión veremos el testimonio personal de Erickson y se titula Programa del 13º sábado. Dice: un sueño y un visitante muy especial. Erickson tiene una historia que poca gente ha escuchado. Le había contado parte a su madre y se la había contado completa a su esposa, pero sus 3 hijas pequeñas nunca lo han oído. Su difunto padre jamás la oyó. Erickson, que es pastor y líder adventista en Costa Rica, se resistía a compartir su historia por miedo a que la gente no la creyera. Sin embargo, después de escuchar testimonios increíbles mientras ayudaba a Misión Adventista a recopilar los relatos para este folleto, decidió contárnosla. Así que, este sábado, tú serás uno de los primeros en escuchar su historia completa. Se trata de una historia que cambió su vida y que lo llevó a ser adventista del 7º día. En el pueblo de Guatemala, donde se crió Erickson, había únicamente 2 escuelas, una pública y otra adventista. El Papa de Erickson lo envió a la escuela pública para que cursara el 1er grado. Pero el niño no vio a su maestra en todo el año. El director, que iba a veces a la clase para repartir tareas, les explicó que la maestra estaba recibiendo una capacitación. Ese año nadie enseñó lectura, matemáticas ni ortografía a los niños. Afortunadamente, Erickson había aprendido esas asignaturas en el preescolar, así que fue capaz de completar las tareas que le asignaban de vez en cuando. Pero muchos de sus compañeros no aprobaron el 1er grado. Después de aquel año, su padre se indignó con el sistema escolar público, así que cambió a su hijo a la escuela adventista para el segundo grado.
Allí fue donde aprendió sobre Dios. Antes de irse a dormir todas las noches, Erickson se arrodillaba junto a su cama para orar. Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. Ayúdame en la escuela. Ayuda a mi familia y especialmente a mi padre. La familia era pobre. Su padre trabajaba como conductor de autobús lejos de casa y Erickson apenas lo veía un par de veces al año. A pesar de su pobreza, el padre siempre conseguía fondos para pagar la educación de Erickson en la escuela adventista. Cuando Erickson oraba por las noches, deseaba poder ver a su padre más a menudo. Protege el autobús y a mi papá. Protege el autobús y a mi mamá para que ella pueda ganar algo de dinero para nuestras necesidades. Oraba. Una noche, cuando tenía 11 o 12 años, oró y luego se echó a la cama. En la habitación a oscuras, tenía los ojos abiertos, pero no veía nada en la oscuridad. De repente, una luz brillante pero suave apareció en el techo sobre su cabeza. No era la bombilla, ya que Erickson la había apagado antes de empezar a orar. La luz iluminaba la habitación. Erickson no sintió miedo. Se sentía tranquilo y relajado. De repente un ser resplandeciente saltó desde la luz hasta el suelo. Erickson vio que tenía brazos, piernas, un cuerpo y una cabeza, pero no podía ver ojos, orejas, nariz, boca ni ningún otro rasgo facial. La cabeza estaba rodeada de un suave resplandor. El ser se arrodilló en el mismo lugar donde el niño acababa de orar, junto a la cama. Junto las manos se inclinó la cabeza. Erickson observó, preguntándose qué ocurriría a continuación. Las oraciones de Erickson solían durar entre 5 y 10 minutos, pero esta oración terminó mucho más rápidamente. El ser oró entre 60 y 90 segundos. Luego se levantó y puso una mano sobre la cabeza de Erickson y la otra sobre su pecho. El corazón de Erickson se llenó de alegría. Imaginó que estaba viendo a Jesús. El ser no dijo nada. Después de tocar la cabeza y el pecho del muchacho durante unos segundos, se elevó de nuevo hacia la suave luz que seguía brillando en el techo. Entonces la luz se apagó y el dormitorio volvió a sumirse en la oscuridad.
Erickson se sintió invadido por una sensación de paz y tranquilidad. Solo percibía bondad en la habitación. Rápidamente se quedó dormido. Al día siguiente le contó la experiencia a su madre. Se sentía más cerca de Jesús que nunca. Pero aquello no fue el final de la historia. Varios meses después, Erickson tuvo un sueño sobre el sábado. Había asistido a una iglesia los domingos desde que era pequeño y seguía yendo para hacer feliz a su padre. Pero después de matricularse en la escuela adventista, también empezó a ir a la iglesia adventista los sábados. En el sueño, Erickson estaba de pie en la iglesia de su padre durante un servicio. De repente las estatuas de santos que se alineaban en las paredes de la iglesia empezaron a moverse. Movían los brazos y las piernas. Riéndose, persiguieron al aterrorizado muchacho por toda la iglesia. Erickson podía ver a otros fieles en la iglesia, pero actuaban como si nada estuviera fuera de lo normal. De repente, Erickson vio una luz familiar, brillante pero suave, en la puerta de la iglesia. Era la misma luz que había visto en su dormitorio varios meses atrás. Se sintió aliviado. Sintió que Jesús estaba cerca y que venía ayuda en camino. Entonces, el ser que había orado en la habitación de Erickson emergió de la luz que había en la puerta de la iglesia. Tomó al muchacho de la mano y lo condujo afuera. De nuevo, el chico pudo ver los brazos, las piernas, el cuerpo y la cabeza del ser, pero no pudo distinguir ningún rasgo facial. Una vez afuera, el ser se interpuso entre Erickson y la iglesia. No dijo ni una sola palabra. Sin embargo, señaló con un dedo hacia la iglesia y luego lo movió en señal de negación, advirtiendo al muchacho de que no volviera a adorar allí. A la mañana siguiente, Erickson no le contó el sueño a su madre, porque temía que se lo contara a su padre. El padre quería que él fuera sacerdote, por lo que temía que reaccionara mal. Pero después de ese sueño, Erickson no volvió a ir a la iglesia en domingo. Sintió que Jesús lo estaba guiando por un camino de rectitud, así que quiso seguirlo. El padre, que solo asistía a la iglesia en Navidad y Pascua, nunca le pidió al chico que volviera a su iglesia. Aproximadamente un año después del sueño, Erickson decidió entregar su corazón a Jesús y ser bautizado,
Tenía 13 años cuando se unió a la Iglesia Adventista. Hoy Erickson Bala es pastor y líder de la iglesia, responsable de supervisar la obra misionera en Costa Rica, su país natal. Él decidió romper el silencio sobre su pasado para recordar este 13º sábado que Dios está activo en la obra misionera en la división interamericana, la cual comprende entre otros a los países de Costa Rica y Guatemala. En especial, Él quiere que la gente sepa que Dios interviene activamente en los corazones de los niños y los jóvenes, incluidos los que se beneficiarán de la ofrenda del 13º sábado de hoy. Bueno, vamos al himno de cierre. Vamos a regresar para el Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabamos, bendecimos, glorificamos, alabado, glorificado, ensalzado, honrado y venerado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellas nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida, por la salud y por otra oportunidad más de arrepentimiento, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. También te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Concédenos el entendimiento para discernir tu divino mensaje que nos entregaste hoy. Memoria para atesorarlo y para ponerlo por obra en nuestra vida, para así tener más estrecha la relación contigo, Señor. Te pido por todos los enfermos del mundo entero, que tú, como compadecido y amoroso, les des la sanación a cualquier tipo de su mal, Señor. Te pido en especial por Agustina Espinosa Rodríguez, Señor, que solamente tú puedes obrar en su vida y sanar su enfermedad, ya que es una enfermedad que no tiene cura, Señor. Te pido por todos los enfermos del mundo entero, que tú, como compadecido y amoroso, les des la sanación a cualquier tipo de su mal, Señor. Te pido en especial por Agustina Espinosa Rodríguez, Señor, que solamente tú puedes obrar en su vida y sanar su enfermedad, ya que es una enfermedad que no tiene cura, Señor.
También te suplico que mejores la salud de mi papá Raimundo Pérez Rodríguez, que le des resistencia, que le des positivismo para que él recupere su salud. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y por último, pongo en tus manos la salud y la vida. Se me pasaba, también te pido por Antonia Ríos Lascano para que le des la sanación o le des el eterno descanso, Señor. Te pido que sea tu voluntad en ellos para que tengan la sanación a sus sufrimientos, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, Señor, te lo agradezco y te lo pido todo. Amén.